Miren, nosotros tenemos como invitado a un amigo que se llama Roberto Fulcar. Roberto Fulcar no es que fue el primer ministro de Educación de este gobierno, sino Roberto es un maestro nacido en un distrito, un distrito municipal del Cercado, y que como PRDista fue de los arquitectos de este gobierno y de esta candidatura. Sí se sabe que Guido Gómez se encargó de Miguel Vargas. Se sabe muy bien que Hipólito dividió el partido. Pero el hombre que siempre estuvo con Luis Abinader desde que era candidato vicepresidencial fue Roberto Fulcar. Roberto Fulcar se dice, ¿por qué salió? Porque se enfermó. Eso fue una excusa. No. Roberto Fulcar, el principal mérito no se le ha señalado y todavía está por discutirse la gestión de Fulcar en el momento más difícil que tuvo el Ministerio de Educación, que fue la pandemia. Se manejó eso y no solamente que no se perdieron, aunque se disminuyó mucho la enseñanza, pero se logró por lo menos 2 años que eran imposibles de garantizar. Eso nunca se le reconoció a Fulcar, porque luego los suplidores se encargaron de empañar su gestión. Porque en educación no funcionan ni los padres, ni los estudiantes, ni el gobierno, ni la ADP. Son los suplidores de ese 4% que inciden ahí. Nosotros le damos la bienvenida a Roberto Fulcar y en un momento en que su partido y su gobierno se despiden con una reforma constitucional que pone un candado, pero al presidente, y aparecen una docena de candidatos que son los hijos dentro de los que no está Roberto Fulcar. Ay, Dios mío. Además, porque no tiene papá que lo apadrine. Roberto, gracias. Señores, qué placer, qué placer. Tengo 2 recuerdos Sí. a partir del comentario, doctor Julio Jacín. Primero debo decir que sí, que Julio Jacín y yo somos compueblanos. Eso es extraño a lo mejor que lo digamos, pero sí. Julio Jacín y su familia vivieron muchos años en mi pueblo, el Cercado. Vivieron. Y yo sé que tiene un cariño especial por el Cercado, por mi campo, la rancha, y por mi familia de educadores, los Fulcar. Todos mis hermanos, excepto uno, somos educadores, todos. Por necesidad inicialmente y después por compromiso y por convicción, compromiso con la educación. Y tengo 2 recuerdos. Uno es del programa Enfrentando la Crisis. Ese fue que comenzamos en Colorvisión, Sí. en el 84. Ahí fue que yo conocí al doctor Jacín y ahí fue cuando él me dijo, nosotros somos compueblanos. Sí. Entonces yo veía a este hombre libanés, medio árabe, que come quipe, y digo, ¿cómo puede ser este hombre compueblano y familia mía? Entonces él me explicó. Yo era profesor entonces en Baní, había una crisis, yo era dirigente. De Baní, ¿por qué tú y Julito están ligados a Baní? Bueno, porque en el 82 yo vine a vivir a Baní. Ah, Me trasladé, ya yo era profesor en el Cercado del 80. En el 82 vine a Baní porque quería seguir estudiando. Ay. Y vivían unos amigos míos ahí, y entonces vine y me nombraron en Baní. Y luego yo me traje a Julito, que se acababa de graduar. esto de seguir estudiando, recuerdo que en el Cercado habían 3 profesiones: maestro de emergencia, sastre y músico. Esas eran las 3 cosas que hacían los Sí, y muchachos. algunos guardias. Pero cuando, Y algunos guardias. hay pocos guardias, pero iban siempre, cuando llegaban al 8º, entonces se iban a San Juan, y cuando ya eran bachilleres, optaban por venir a la capital, y ahí están el grupo de ustedes, que es un grupo grande
de maestros que suenan aquí a cada rato de óleo y sí, los de óleo, Montero, y esa, Fulcar, sí, y que los de Ligüete llegaron también. sí. Bueno, entonces El mismo Bichara es de allá. Rubén Bichara. Sí, Rubén es sí. Jiménez Bichara. Su hermana, Eugenia, fue mi maestra de cuarto grado. Ajá. Sí. Vive aún, la quiero mucho, una gran señora. Y su esposo fue un gran revolucionario en la Mata de Farfán en los tiempos difíciles. Pues recuerdo que ¿Qué tiempo tuviste en Baní, desde el 82 hasta que vine a vivir a la capital, mi carrera política y social, de hecho. ¿Cuándo entraste al PRD? Ya en el 99, 98, 99. ¿Cuál era tu enlace en el PRD? ¿De qué sector tú eres? Con el PRD había que ser de grupos. Yo tenía mi propio equipo, yo llegué con un equipo. ¿Con Peña? Al PRD, comencé con Peña, de la mano de Ibelice Prade Pérez. De la mano de Ibelice. De la maestra doña Ibelice. Y una cosa a propósito de Ibelice. Sí. ¿Es cierto que este actual ministro era viceministro de Ibelice? No. De Milagros. De Milagros. Ah, sí, de Milagros. Junto conmigo. Sí. Bien. Otra cosa. Tú estudiaste, tú fuiste maestro ¿dónde? Yo me gradué en el 79 en la Escuela Normal de San Juan, Urania Montalvo. Ay, tú eres de los que... me nombraron en abril del 80 en el Cercado, mi pueblo. Me faltaba un año para cumplir 18. Me nombraron menor de edad. Yo te llevo mucho, pero tú conociste a los Acosta y a los Méndez, a Quirico Méndez. Sí, claro. A esa gente. Eran amigos de mi padre. Sí. Eran amigos de mi padre. Después yo vine a trabajar a Baní. En Baní trabajé en el campo, en la zona rural, en la zona de Valdesia. Luego en la ciudad, en la Escuela Máximo Gómez. La dirigía el profesor Pablo Maquini, padre. De Maquini. Sí. Carlos Ramón Maquini Soriano, el padre de Pablo Maquini. Luego en el Liceo de Fundación, que es cuando me ocurrió lo de conocerlo, porque me llamaron a una entrevista aquí enfrentando la crisis junto con unos agricultores de Fundación. Roberto, y luego en las universidades aquí en la capital. ¿Cuándo tú ves en Luis Abinader un candidato presidencial? Eso fue por una necesidad. Cuando se divide el partido, después de las elecciones para las elecciones de 2012, el ingeniero Miguel Vargas se queda con el PRD, se forma la corriente mayoritaria, que era donde convivían el expresidente Hipólito Mejía, Luis Abinader. ¿Eso lo dirigió Hipólito o tú? La crisis con el PRD. Sí, no, la salida del PRD. No, eso lo dirigió Hipólito Mejía y Luis Abinader. Yo no era de ninguno de los tres grupos. Yo tenía mi propia opinión, incluso encabecé un esfuerzo para tratar de salvar la ¿Andrés Bautista estaba ahí? Sí, claro, Andrés Bautista, Jesús Vázquez, César Cedeño, Delina Ascensión, Tony Peña. Fue un grupo, la doctora Milagro Ortiz Bosch, el hoy difunto doctor, que fue el que propuso que Hugo Tolentino Díaz, doña Ibelice Prade Pérez, todo ese grupo. Entonces fue candidato presidencial, como saben, en el 12, el presidente Mejía. Nosotros obviamente lo apoyamos. Yo no era de su equipo político, pero me dediqué por completo a eso. Pero él llevó a Luis de vice. Y llegó a Luis Abinader como vicepresidente. Me encargó a mí de dirigirle su campaña. ¿Quién inventa eso, Luis o el papá de Luis? No, esa es una decisión que toman Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía. Y él me encarga, a mí le hice un ranking de las provincias. Ahí comenzaste, en el 12. Sí, de las provincias, de cuál era las que estaban mejor, las que estaban peor. La peor provincia para la candidatura del PRD, no, era Azua. Porque había perdido las elecciones anteriores por 20,000 votos y después de eso había perdido a su principal líder, que era Calderón. ¿Recuerdan a Calderón? Sí, claro. Se había ido al PLD, entonces... ¿Y los de Afirpo se fueron o se quedaron? Los de Afirpo se quedaron, sí. César de Afirpo era una de las figuras principales. ¿Y te encargaron de Azua? Y me encargaron de Azua. Mi equipo decía
que yo no debía ir porque eso era un gancho, porque no había manera de ganar a eso. Para salir de ti. Para salir de mí. Y yo digo, bueno, pero peor es si me niego. Porque entonces si se gana, yo no era importante. Y si se pierde, se perdió por mí. ¿Quién ganó en eso? Ganamos por 0.5%. No, por medio. Cuando ganamos por medio punto, llegamos a la capital y yo venía celebrando en el camino con mi equipo, porque se ganó. Pero no, perdimos las elecciones. Luego de eso, en el 2013, Luis Abinader me invitó a una conversación. Estuvimos conversando más de 3 meses sobre el particular y luego pasé a formar parte de un proyecto político como director ejecutivo y entonces un poco más adelante como coordinador. Siendo coordinador. Usted fue el coordinador de su campaña, ¿verdad? Sí, coordinador general de su campaña. Ya de sus campañas. Esto fue del 16 ya. No, en el 13. En el 2013. Después que terminó el 12. Después que terminó el 12, nos fuimos a... comenzó a trabajar de una vez para el 16. Correcto. Y nosotros, bajo mi dirección, participamos en 8 procesos políticos. 4 internos, de competencias internas en el partido, que los ganamos los 4, y 4 externos, 2 de elecciones congresuales y municipales, que las ganamos las 2, y 2 presidenciales, la del 16 y la del 20. Perdimos una, la del 16, de manera que de 8 procesos de competencia bajo mi coordinación, ganamos 7 y perdimos 1. Bien. ¿Cuál fue la experiencia? Tuvieron un 38 en el 16, un 38% de la votación, ¿cierto? Menos de 38, tuvimos alrededor de 36. Bueno, 36, pero sí. 36 fue lo que luego en el 20 valió para decir, bueno, este es el candidato que ya tenía esa votación. ¿Con quiénes ustedes fueron en el 16 porque toda esa gente que lo apoyó en el 20 eran otra gente, que por cierto ustedes le cumplieron a todito, en deterioro de ustedes mismos, pero en el 16, ¿quiénes eran su gente? Bueno, para el 2016, hecho el proceso interno del partido, hubo una competencia interna entre el compañero Hipólito Mejía y el compañero Luis Abinader. Luis Abinader gana la contienda interna. Logramos la unificación del partido con un gran esfuerzo de ambos lados, de los 2 grupos. Y ahí comenzamos un proceso que cuando me preguntan eso, que siempre me dicen, ¿cuál fue lo más difícil para ti? Lo más difícil para mí como jefe de campaña fue convencer a mis compañeros de que podíamos ganar las elecciones. Como ustedes recordarán, de cara al 16 había instalada en la mente de los dominicanos, incluyendo mis compañeros, la idea de que el PLD era inderrotable, demasiado poder, sí. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, mucho dinero, mucha fuerza, control mediático, organización, y nosotros éramos un partido en ciernes, claro. Construyéndonos y tuvimos que ir a la batalla. Yo tenía muy claro que se podía ganar. ¿Y ese sector externo de ustedes, quién lo crea? El sector externo lo creamos Luis Abinader y yo. Sí. Y llamamos a encabezarlo a un querido amigo, y bueno, familia tuya, al doctor Chago, Santiago Jacín. Recuerdo como ese día Luis nos presentó y me dijo, dale una función a Santiago. Y lo hicimos coordinador del sector externo. Se hizo poderoso, influyente ese sector. Él hizo un buen trabajo y nos aportó. Y tenía mucha gente el sector externo. Tenía mucha clase media. Trajo mucha clase media, que su importancia fundamental no era el número, sino su capacidad de influir y de opinar. Era su fortaleza. Y así se ven más los sectores externos. Recuerdo que entonces fuimos a las elecciones. Obviamente yo tenía claro que el 16 no había posibilidad de ganar las elecciones. Para mí era claro que el 16 era la siembra y la cosecha era el 20. Por eso el día que perdimos las elecciones, estábamos en el comando de campaña, iba mucha gente allá diciendo, tiren la masa a la calle que nos robaron las elecciones. Y el padre de Luis, el doctor José Rafael Abinader, a quien aprecié mucho y me tenía mucho aprecio y cariño, fue a mi oficina del comando y me dijo, dime Fulcar, mi hijo, ¿qué fue lo que pasó? Y el doctor, lo que pasó fue que perdimos. Y lo que va a pasar es que vamos a ganar el 20.
Una cosa, en el 20, porque no podemos tratar todo lo que uno quisiera, en el 20, esa unidad que tuvo todo en contra del PLD, que prácticamente fueron solos, en que fue un grupo pequeño de ustedes, del grupo de Furcal, Paliza, Carolina en la capital. Le dieron una cuota a Hipólito de agricultura y de Fuerzas Armadas, es decir, pero también la sociedad civil y participación fue, la Marcha Verde consiguieron mucha gente empleos ahí también. Realmente, eso mermó mucho los compromisos de ustedes con sus seguidores. ¿No te presionaban mucho? Sí, es una situación difícil porque yo era el jefe de la campaña y era la persona, yo no era un jefe de campaña distante, yo era cercano. Si buscan los videos, normalmente yo no andaba con el candidato. Eso es parte de mi convicción de lo que es una campaña y de la que tenía también Luis Abinader. Si Luis Abinader estaba en San Cristóbal, probablemente yo estuviera en San Pedro o en Santiago. Y eso me hizo construir una relación muy directa con los compañeros y ser parte de los compromisos políticos que hizo Luis Abinader. Fui parte de las alianzas que se hicieron también y gracias a Dios cumplimos a cabalidad con todos los aliados. Hubo una parte que no la manejé yo, que fue la parte relacionada con la sociedad civil, que tuvo una gran cuota en el gobierno. Con Bolívar. Y yo tengo que decir en justicia que muchos de nuestros compañeros se quedaron sin ocupar las posiciones que en justicia se ganaron. Hay que ser honesto. Que siempre, a nosotros lo que tenemos que hablar todos los días, no es difícil analizar. Si tenían tantas necesidad de ganarle a un PLD, como tú dices, primero era un partido el más organizado, tenía mucho más años, ustedes nada más tenían dos elecciones. Tercero, tenía el poder, el tigueraje de Danilo. Ese partido elige a una vicepresidenta que, aunque tiene todas las buenas condiciones, yo encontraba que no le sumaba. ¿De dónde surge esa candidatura? Yo recuerdo como hoy la noche en la que tomamos esa decisión en la casa de Luis Abinader. La gente se pregunta regularmente por qué se escoge un candidato vicepresidencial. Si necesitaban a alguien que sumara votos. Un candidato vicepresidencial se escoge porque llena un vacío que no tiene el candidato presidencial, porque aporta sectores que no tiene el candidato presidencial, o porque aporta geografía. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso de aportar geografía? Santiago. Recuerden que doña Raquel es de Santiago. La mayoría de los presidentes de los últimos años del país han sido de Santiago. Ella representa una clase también empresarial de Santiago. Y es una mujer con competencia. Y esa noche, después de una larga discusión donde se barajaron muchos nombres, el candidato Luis Abinader terminó escogiéndola a ella, porque ella representaba también un tema de estabilidad y de tranquilidad para el próximo presidente. Bien. Por eso se escogió a doña Raquel, que a mí me parece que fue un acierto. Roberto, ¿quién discute con Leonel Fernández? Porque el pedacito que se lleva Leonel del PLD es lo que decide luego las elecciones, porque todos esos sectores que ustedes tenían eran, como tú dijiste ahorita, influenciaban bien, pero no tenían muchos votos. Y esa división del PLD que lo lleva de 62 a 38 con Gonzalo es lo que dio el triunfo. ¿Quién negoció con Leonel? Que en principio hicieron alianzas congresionales y municipales. Esa negociación la encabecé yo. ¿Perdón? La encabecé yo, esa negociación, con una comisión del partido. Ah, ¿fue una comisión? Fue una comisión formal, institucional, en la que participamos varios compañeros. Nos reuníamos regularmente en la casa de José Fran Peñaguaba, y la idea era construir una alianza congresional que finalmente logramos, y eso fue un acierto importante, porque nosotros logramos convertir estratégicamente, dirigir el debate a un enfrentamiento entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, de manera que nos salimos del blanco. Pero eso fue la discusión de lo que tiene que ver con el acuerdo congresual, ¿verdad? Y municipal. Municipal. Sí. O sea, a nivel presidencial nunca hubo acuerdo. No, nunca hubo esa conversación, ni siquiera lo conversamos. Ni era lógico hacerlo tampoco.
pero sí entendíamos que esa alianza con la Fuerza del Pueblo en ese momento aumentaba la posibilidad de victorias municipales y congresuales, y para nosotros eso era fundamental, no solo por los cargos, sino porque desinstalaba del pensamiento y del imaginario nacional la idea de la inderrotabilidad del PLD. Por eso para nosotros era importante la victoria congresual y municipal para poder desinstalar esa idea que había en la conciencia de la población y en la percepción de que no podíamos derrotar al PLD. Y otra estrategia fundamental en eso fue que nosotros logramos hacer que el país comprendiera que los problemas fundamentales que estaba viviendo se debían no al PLD, le decía yo a mis compañeros, sino a la cúpula del PLD. Y si ustedes buscan en la internet encontrarán una serie de videos que yo personalmente saqué que se llamaba "El problema es la cúpula del PLD". Nosotros encontramos en las mediciones estadísticas, en las encuestas, un disgusto, un desapoderamiento, un desentendimiento de la periferia del PLD que necesitábamos aprovechar, y lo logramos. Doctor, evidentemente cuando usted habló con el señor José Rafael Abinader y le dijo, perdimos las elecciones pero vamos a ganar en el 20, usted tenía claro como el jefe de la orquesta, vamos a decir, organizador, de que tenían un plan para ganar. Lógicamente me imagino que no pensaban en que iba a haber una división en el PLD, que se supone que eso ayudó más. Tampoco una pandemia. O sea, que hubo tantas cosas que usted, Fulcar, trabajó, manejó en favor de lo que era la candidatura para ganar las elecciones. Todo eso yo creo que hay mucha gente que lo reconoce. Su salida por el ministerio fue, hay que castigar a alguien, quizás no había necesidad para hacerlo. Pero mire, la pregunta que yo quiero hacer ahora es, en este momento, en el 2026, 25, con unas elecciones para el 28, ¿en qué está el señor Fulcar? Bueno, yo soy el presidente de la Comisión de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno, y como ustedes saben, yo estuve año y medio fuera de circulación por mi situación de salud. Que por cierto, lo veo muy bien. Usted yo estoy muy bien, totalmente sano. Me probé en la campaña electoral pasada, que anduve el país completo, y terminada la campaña, he recorrido el país 2 veces más. Usted es ministro en este momento. Yo soy ministro sin cartera, pero mi principal responsabilidad, a la que le dedico más atención, es a la de mi equipo político y ayudar al partido en los temas de estrategia. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, un partido político hace una evaluación profunda y científica de su participación electoral. Eso fue realizado por la Comisión de Estrategia del partido que nosotros coordinamos, una investigación que consultó a 13,000 dirigentes de la organización sobre todo lo que tiene que ver con el proceso electoral, la organización, la propaganda, la publicidad, las estrategias, las alianzas, los métodos de escogencia de los candidatos. Todo eso lo evaluamos y participaron en esa evaluación 13,000 dirigentes del partido. El resumen ejecutivo ya fue presentado a la dirección ejecutiva del partido, un documento de 150 páginas. No hay precedentes en el país de eso. Este es un país donde se profundiza poco, donde se evalúa poco y todo el mundo sabe de todo. Aquí todo el mundo es filósofo, agrónomo, psicólogo, artista. Aquí todo el mundo habla de todo y todo el mundo es científico de todo. Yo soy una gente organizada, creo en la metodología, creo en la ciencia. No me van a decir nunca, no me van a oír decir yo creo. No, yo verifico, yo investigo, yo trato de manejar mis decisiones a partir de datos. Eso fue una ayuda fundamental en nuestra campaña para ganar el 20, porque Luis Abinader es fanático del dato, de la información, con calidad también. Eso nos ayudó. Y en este momento terminé de hacer ese proceso de evaluación institucional del partido. Y luego, como tuve un tiempo fuera de circulación y recuperada mi salud, fui a ver a los dirigentes del partido, a todo el territorio nacional. Me faltó solamente una provincia, la provincia de Espaillat, porque no me alcanzó el tiempo. Viendo a la gente con la que siempre he trabajado, las que me acompañaron como coordinador de campaña, las que vinieron por mí a apoyar al presidente Luis Abinader y a estructurar los equipos políticos relacionados conmigo.
Creo que hay unas imágenes por ahí de un resumen de lo que fueron ese recorrido. Pero ¿por qué usted, con toda esa organización, con toda esa estructura, con todo ese conocimiento, con ese reconocimiento interno que la gente sabe que usted fue que dirigió y manejó esa campaña, no está entre los presidenciables, por lo menos visiblemente? Primero porque yo pienso, no sé si ustedes lo han podido ver en algún lugar, que haya, no sé si hay alguna universidad que entregue un título que diga presidenciable. Eso es verdad. No lo sé. No. Además no creo que deba uno decir que uno es presidenciable, ¿no? En mi humildad eso no cabe, ¿no? Okay. En segundo lugar, porque soy coherente, yo soy un político coherente. Yo pienso que fue a destiempo la salida de las candidaturas, de las aspiraciones presidenciales en mi partido. Lo digo hoy públicamente porque lo dije internamente en mi partido, lo fundamenté en un documento. Yo creo que eso no fue correcto, que eso desviaba la atención fundamental en la gestión gubernamental, en el éxito del gobierno, del presidente, del partido, en la atención a los compañeros dirigentes medios del partido, desviaba la atención hacia otra cosa y yo no estaba de acuerdo con eso. Y como soy coherente, lo que predico para otro me lo aplico a mí. Por eso, cada vez que me preguntan, ¿y tú tienes una aspiración presidencial? Digo lo siguiente, con mucha claridad y sinceridad. Yo no me descarto como posible candidato a la presidencia de la República. Cumplo con lo que dice la Constitución de la República, en primer lugar. En segundo lugar, modestia aparte, tengo un entendimiento de los problemas fundamentales de mi país. Tengo ideas de soluciones. Y también tengo el coraje y el corazón para hacerlo y la voluntad. Y en tercer lugar, creo tener algún mérito en el PRM. Yo he ayudado a ser dirigentes vocales, directores de junta, alcaldes, diputados, senadores y presidentes, y yo nunca he aspirado a nada. He sido siempre desprendido, creo en lo colectivo, pero creo que tengo también algún mérito. Ahora, como digo, para mis compañeros de partido, a todos los cuales los aspirantes son mis amigos, los quiero mucho, son mis compañeros, lo digo también para mí. Yo creo que este no es el momento oportuno para una competencia presidencial interna. Me parece que el PRM tiene en este momento 3 tareas fundamentales. La primera es contribuir en cuanto podamos a que Luis Abinader pueda tener una gestión exitosa. Y esa gestión de gobierno, que no fue completamente la que quisimos hacer en el primer cuatrenio, porque nosotros llegamos con un plan, con una visión de país y con un compromiso con la nación, pero no traíamos en el plan la pandemia del COVID-19. Aún así, eso hizo que cambiaran muchas prioridades. La prioridad ahora era la vida de la gente, la jeringuilla, la medicina, la cama de hospital, el alimento en el encierro, la educación y la salud en general. Pero ahora que no tenemos ese contexto tan difícil, es el momento de hacer una buena obra de gobierno que permita que Luis Abinader deje una impronta. En segundo lugar, nosotros tenemos que terminar de construirnos como partido político, porque naciendo tuvimos que ir imberbes a la lucha. Y nos faltan definiciones ideológicas, sociológicas, estratégicas. El PRM tiene que definir a quién es que representa. ¿Y ustedes tenían un programa de gobierno cuando tomaron el poder? Claro, un sólido programa de gobierno. ¿En medio de la pandemia? Claro, un sólido programa de gobierno. ¿Realmente? Sí, se lo puedo compartir. ¿Y lo van a hacer ahora en el segundo periodo? Claro que sí, este es el momento para hacerlo y debemos concentrarnos en eso. Esa es nuestra responsabilidad como partido. Terminar de construirnos, lo segundo, y tercero, empoderar a nuestra dirigencia media. ¿Qué significa ese empoderamiento? Nombrarlo. No solamente que estén en el tren gubernamental, hay cosas que son de imagen pública, que cuando el presidente llega a dar un primer Picasso o a inaugurar una obra a un pueblo, llegue acompañado de los compañeros del partido, para que la comunidad los vea como sus intermediarios, los que le pueden canalizar soluciones, y en eso ando ayudando en ese sentido. Por eso no me descarto, he dicho, en su momento tomaré una decisión, pero mientras tanto he estado movilizando la base del partido, sin tener una cartera, sin tener un presupuesto, sin tener una nómina, porque hay gente que confunde a veces un presupuesto y una nómina con un liderazgo. Pero mire, mi liderazgo en el PRM es auténtico, es orgánico, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cargo, con empleo. Es una relación humana construida históricamente. Pero tenían un plan de gobierno
posiblemente quizás planificado para 8 años. Los primeros 4 se le fueron, la pandemia le trastornó mucho, pero le quedan otros 4, están corriendo y el hombre dice que no va. O sea que ya puso el candado para dejar claro desde un principio. ¿No cree usted que quizás al margen de la buena intención con que puso el candado, eso de cierta manera le pudo perjudicar en cuanto a al arraigo y la fuerza, la fortaleza que necesita para llevar a cabo ese programa? Mira, ese es un análisis interesante, inteligente que estás haciendo. Yo pienso que ese anuncio y esa decisión del presidente Luis Abinader y la propia reforma constitucional fue un acto de coherencia y de responsabilidad política del presidente Luis Abinader, que lo consolida como un presidente honesto y coherente. Ahora bien, nosotros vivimos una cultura presidencialista. En este país, una gente se saca la lotería y le echa una bendición al presidente. Pero por igual se da otro tropezón y maldice al presidente. Sí. La gente en nuestra cultura, en la cultura política de América Latina y especialmente en la de los países del Caribe, atribuye el resultado de su vida, cómo le va, se lo achaca a los presidentes. Y eso hace que un presidente que anuncia, ya yo no voy, entonces un poco genera algún desapego de determinadas fuerzas y de determinados sectores que comienzan posiblemente a mirar para el otro lado de dónde me voy a pegar. Pero fue un acto de responsabilidad. Por eso que dices, es mayor la necesidad de que nosotros nos concentremos en ayudar al presidente a bien gobernar. En la parte política, ya de fuera del gobierno, de la gestión de gobierno, la parte política y del partido, ¿usted se mantiene en la posición de estrategia o usted va a salir de la estructura de la dirección del partido? No, yo soy el presidente de la Comisión Nacional de Estrategia, yo soy electo por una convención nacional. La reestructuración del partido será el año que viene y además de ser el presidente de la Comisión de Estrategia, soy miembro de la Dirección Ejecutiva Nacional y participo activamente en todas las actividades del partido. Yo soy un militante orgánico, como decía Gramsci. Mire, una cosa, cuando usted mencionó a que entre usted y el señor Abinader, con un grupo decidieron quién iba a ser la candidata vicepresidencial. Digo, lo decidió él, ¿no? Lo decidió, perfecto. Yo estaba en la mesa cuando lo conversamos, pero lo decidió él. Perfecto. Y ahí escogieron a Raquel. Ahora que Hipólito Mejía habla de que la República Dominicana tendrá una mujer presidenta, mucha gente opina lo siguiente, quiero su opinión en relación a esto. O sea, se está refiriendo a Carolina Mejía o se está refiriendo a Raquel, porque mucha gente dice que Raquel es una persona de Hipólito, no de Abinader. Yo no pienso que ella es de uno o del otro. Yo creo que ella es una persona leal a su jefe inmediato, que es el presidente Luis Abinader. Ella tiene un buen desempeño. A mí me parece que el compañero Hipólito Mejía se refiere a su hija, la compañera Carolina Mejía, mi amiga, que es secretaria general del partido. Bien. ¿El partido está unido en este momento? Sí, el partido está unido en sentido general. ¿Y usted cree que posterior a un proceso pero necesita mucha más unido? cohesión? O sea, estamos unidos formalmente, pero necesitamos más cohesión, más enfoque en la gestión de gobierno y en terminar de construir el partido. Tú trazaste la ruta de estos 4 años ahora mismo. Dijiste muy temprano para iniciar luchas políticas por candidatura y que lo importante es hacer una buena gestión que se va a reflejar en ese candidato o esos candidatos. Así es que vamos a hacer compromiso de que tú seas un asiduo aquí. Así que te agradezco. Porque yo soy supuestamente codueño de eso. Seguro. Pero me dejan fuera muchas veces. No, entonces, no, es así. Yo necesito reivindicar mis derechos aquí. Seguro. Además, mi herencia para que no me la quiten tampoco. Ya tienes que reconocer. Gracias, doctor. No, un placer, un honor. Y mi respeto, doctor Jacinto, Gracias siempre. a ti.